La intención de este encuentro es analizar un poco la situación general del país, como si le faltaban complicaciones, se le ha sumado ahora este problema de la pandemia que ha agravado la situación económica que ya veníamos arrastrando, que genera un problema sanitario, genera un problema social y que pone a todo el sistema político en prueba. La idea de esta charla era conversar con Casela, que nos dé su visión del momento que nos toca vivir, y bueno, y entre todos hacer un análisis de la situación actual. Primero les agradezco a todos la presencia, la buena voluntad, el deseo de participar, las ganas de hablar de política. En segundo lugar, les doy dos garantías. No me voy a apartar del tema, tengo una ayuda de memoria, de manera que lo puedo mostrar para que vean que tengo más o menos anotado todo. Y en segundo lugar, tengo un reloj, lo que también les garantiza que no voy a hablar más de media hora. Quédense tranquilos, que damos un espacio importante para las preguntas y el debate. Yo voy a dividir la charla en tres bloques. El primero va a ser el análisis de la situación de los efectos concretos del coronavirus. El segundo bloque va a estar vinculado a la situación de la Unión Cívica Radical. Y el tercero voy a tratar de orientarlo hacia las propuestas. Propuestas vinculadas con la situación nacional, propuestas vinculadas con la situación del sistema político, y una tercera propuesta, un conjunto de propuestas en el tercer lugar, destinadas a hablar de la Unión Cívica Radical concretamente. Marta. En primer lugar, el coronavirus. Por supuesto, aclaro que lo que yo voy a hablar del coronavirus está relacionado con los efectos políticos del coronavirus. No voy a hablar de la enfermedad, de la situación sanitaria, todo eso lo conocemos. Yo no tengo ni idoneidad ni capacidad para hablar de ese tema, salvo lo que leen los diarios. Por lo tanto, el coronavirus desde el ángulo político. Y para dar un poco de mar para el asunto, yo voy a contar una pequeña anécdota inicial. Yo tuve, durante 20 años, o más de 20 años, trabajé con un abogado que se llamaba Alfredo Justo Bacari, con el que fui primero empleado y después pasé a ser socio y amigo. En una conversación que tuve con él, de las tantas que tuve, hablamos de la corrupción. Y yo dije, el poder corrompe. Bacari me contestó, el poder y el dinero no corrompen, nos delatan. Es decir, demuestran lo que somos. El poder y el dinero nos ponen en evidencia. Esta frase es aplicable a los efectos del coronavirus en la Argentina actual. Porque el coronavirus tiene básicamente, desde el punto de vista político, reitero, dos efectos. El primer efecto es demostrativo. Nos pone en evidencia como sociedad. ¿Por qué digo que nos pone en evidencia como sociedad? Porque pone sobre la mesa, exhibe con toda claridad, en primer lugar, los defectos de funcionamiento del Estado. Y para dar un ejemplo concreto, los defectos de funcionamiento del Estado en temas directamente vinculados con el coronavirus. El sistema de salud, los hospitales públicos y las cárceles. Cuando hablamos del sistema de salud, tomamos una información que nos dio Eduardo de Leville hace poco tiempo. En el ranking de porcentaje del Producto Bruto en materia de salud, en el que abarca a todos los países del mundo, Argentina ocupa el lugar 35. Es decir, el gasto en salud de la Argentina está en el 35 lugar en el mundo. Cuando el ranking se refiere al funcionamiento del sistema de salud, Argentina está en el lugar 75. Es decir, desde el monto que nosotros, digamos, el porcentaje de productos aplicados a salud, que están hasta la eficiencia del sistema, hay 40 puestos de diferencia. Lo que indica que hay un montón de dinero de la Argentina destinado a salud que no va a la salud efectivamente. Y de ahí aparecen los problemas que estamos viviendo en este momento. Falta de capacidad hospitalaria, falta de
de elementos de tipo técnico, falta de elementos de protección para los médicos y enfermeras, es decir, la exhibición clara de los... ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, pero ahora se cortó. La exhibición clara del conjunto de omisiones que el Estado argentino está incurriendo. ¿Vos te sale cuadradito, Leandro? No estoy colado. ¿Me escuchan? ¿Sigo hablando? ¿Qué hago? Sí, se corta un poco. Entonces, lo primero que exhibe el coronavirus son los defectos de funcionamiento del Estado. Lo segundo que exhibe con mucha claridad es el enorme problema que la Argentina tiene en cuanto a la creación y distribución de riqueza. Esa situación se evidencia con el coronavirus y las villas de emergencia. Nosotros tenemos 4 millones de personas viviendo en villas de emergencia. Tenemos 4.000 villas en nuestra realidad social y territorial. Y además de tener esa dimensión enorme de exclusión social, tenemos como sociedad una actitud de indiferencia que nos abarca a todos. Porque pasamos frente a las villas y las miramos como parte del escenario normal. Ya no nos llama la atención, ya no nos conmueve, ya no nos moviliza para superar esa situación. A ver si puedo colocar la computadora. Las cárceles y las villas son una demostración de nuestra sumisión. El tercer tema es el sistema de prevención de emergencias, que se evidencia por falta de funcionamiento con una cuestión que también está en la tapa de los diarios, son los geriátricos. Los geriátricos de lugares tan importantes como el barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires, donde la falta de control, la falta de previsión, la falta de ordenamiento y de inspección colocó en serio riesgo de muerte a muchos ancianos allí alojados y determinó que la ciudad de Buenos Aires lanzara todo un operativo que debía ser de rutina en épocas normales para evitar que se produjeran estos temas. Por lo tanto, el primer efecto del coronavirus en la Argentina actual consiste en poner en evidencia nuestra desorganización y nuestra decadencia como sistema colectivo. ¿Cuál es el segundo efecto del coronavirus? Es la economía. La economía que ya venía mal. La situación previa a la aparición del coronavirus en Argentina estaba caracterizada por el estancamiento que se inició en el año 2011. Desde el año 2011 la economía argentina no crece y además a partir del 2019 se proyectó hacia el campo de la recesión. Hoy tenemos una economía en estado recesivo. La teníamos antes de la llegada del coronavirus. Las causas de ese fenómeno son clásicas. Por eso no tenemos que hablar de sucesivas crisis económicas. Tenemos que hablar de la misma crisis que se repite cada tanto tiempo. Las causas son básicamente la cuestión fiscal y el sector externo. La cuestión fiscal porque el Estado no genera los recursos genuinos para su propio funcionamiento ordinario. Y el sector externo porque el sector externo no genera los dólares necesarios como para que la economía argentina funcione adecuadamente. En ese momento, cuando aparece el coronavirus, había un tercer elemento que era propio de ese momento, la falta de plan. Desde el 10 de diciembre en adelante, el gobierno actual se ocupó de la economía en términos de deuda externa y nada más. Resulta evidente que no existe un plan, que no existe una visión, que no existe una perspectiva que nos ponga con una visión en el horizonte económico hacia el que queremos marchar. Horizonte económico que no puede ser otro que el de crecimiento. Ahora bien, se produce el coronavirus. ¿Y cuál es el efecto del coronavirus? La cuarentena. La cuarentena para evitar la saturación del sistema de salud. La cuarentena para preservar la vida, para preservar la salud de mucha gente, tratando de aplanar la famosa línea, la famosa curva que habilite el tiempo necesario para hacer en materia de salud pública todo lo que no se hizo durante tantos años. Pero esa cuarentena que tiene ese sentido, defender la vida, como dice el presidente, genera una parálisis productiva, una brutal caída del Producto Bruto Interno para este año,
Hoy acabo de escuchar que el Ministerio de Economía prevé una caída de más de 6 puntos del PBI para la Argentina de este año. Una pobreza creciente que se proyecta al 50%, un profundo desequilibrio social. En ese marco estamos desde el punto de vista económico. Solo hay en ese campo una eventualidad presuntamente positiva. Y lo digo no por conocimiento personal, sino porque así me lo señaló el ingeniero Ponce. Existe una oportunidad para las exportaciones alimentarias de Argentina frente a un mundo que va a estar absolutamente ansioso de conseguir alimentos escasos. ¿En qué marco político se produce la aparición del coronavirus? En primer lugar, en un marco de desprestigio del sistema político. El día 2 de mayo, hace 3 días, 4 días, apareció en La Nación una encuesta referida al aprecio que tiene la opinión pública con relación a la dirigencia política argentina. El 65% de los encuestados señalan que no tienen ningún aprecio o muy poco aprecio. Pero un dato que nos afecta directamente, el 68% de los encuestados tienen esa misma actitud negativa para la oposición. Es decir, los partidos de oposición argentina reciben el rechazo del 68% de los habitantes del país. Los partidos políticos, en general, muestran una imagen de dispersión y de identidad difusa. Partidos políticos cuyos perfiles no se perciben con claridad, que aparecen mezclados, que aparecen borrosos. Partidos políticos que han caído en el individualismo y en el pragmatismo. Por lo tanto, han perdido imagen moral, han perdido actitud ética. Y eso es una de las razones de su pérdida de prestigio. En el mismo campo hay un retroceso de las ideas y convicciones. Pero hay una cuestión paradójica. Ese retroceso de las ideas y de las convicciones da lugar a 2 respuestas. La primera es el crecimiento del individualismo especulativo. Las ideas no importan, lo único que importa es mi destino personal. Pero el otro aspecto del mismo problema consiste en que en ciertos sectores argentinos, vinculados por ejemplo con el cristianismo duro, hay una ideologización fanática y acrítica, que es una manera de despreciar las ideas, porque la ideologización fanática y acrítica rechaza la idea en tanto no coincide con su fanatismo y con su actitud acrítica. Esa misma actitud acrítica también está instalada en otro sector, que está muy lejano del cristianismo. Es el sector de los economistas y empresarios neoliberales a ultranza, que defienden el libre mercado en cualquier escenario, sin tomar en cuenta la situación económica real y mucho menos tomando en cuenta la situación social real. Por otra parte, en el mismo campo político tenemos una debilidad del gobierno actual. ¿Por qué debilidad? Porque el presidente de la República lo es por decisión de una persona que maneja realmente el partido que lo sustenta. Fernández es presidente porque así lo decidió Cristina Fernández. Y por otra parte, de la misma manera se ha distribuido el poder, tomando en cuenta la presencia muy potente de la actual vicepresidenta. Eso le da a la estructura de funcionamiento del gobierno una potencialidad conflictiva interna que es realmente riesgosa. Esa designación del presidente y esa forma de distribución del poder nos debe llamar la atención porque es riesgosa para el desarrollo normal del funcionamiento institucional argentino en razón de la potencialidad conflictiva que involucra. ¿Cómo está el peronismo en este marco político? En primer lugar, el peronismo sigue preso de sus reflejos autoritarios, sintetizados en aquella famosa frase "vamos por todos". Pero también oscila entre la validez de la ley de amnistía, la no integración de la CONADEP, los indultos y por el otro lado la denuncia de la dictadura militar. Entre el neoliberalismo privatizador y desregulador de Menem y la ficción especulativa de un progresismo izquierdoso
con el que quiere disfrazarse Cristina. Entre la verdad y el falso relato. Entre la defensa del interés popular y la corrupción impune. En cuanto a la función de Cristina en este marco político, no nos confundamos. El bajo perfil no nos debe confundir. El llamado bajo perfil no nos debe confundir. En términos personales, la vicepresidenta busca asegurar la impunidad para sí y para su familia. En términos políticos, espera la oportunidad de esmeritarlo al presidente de la República. Tenemos ejemplos muy concretos de esta oscilación. La defensa de los derechos humanos termina en manos de Pietragala. Y Pietragala utiliza los derechos humanos para pedir la libertad de Jaime. De Jaime y de 6 personalidades de esa naturaleza cercanas a Jaime. También tenemos a la vista el problema de la libertad de los presos. Es cierto que las cárceles en la provincia de Buenos Aires particularmente están saturadas. Tienen una población que duplica aquella para la que están habilitadas. Primero, digamos, el peronismo gobernó 28 años consecutivos la provincia de Buenos Aires. Alguna responsabilidad tienen con relación a la superpoblación carcelaria. Pero además de eso, la operación evidente consiste en diluir la libertad de los corruptos en el mal de las libertades otorgadas arbitrariamente por algunos presos. Y por último, también debemos incluir en el análisis político que esta es la primera vez que en Argentina gobierna un populismo sin dinero. Nunca gobernaron sin dinero. Porque Perón llegó con dinero, porque en el 73 tenían dinero, porque en el 2001 llegó Dualde al gobierno y gracias a Rem Lenikov sacó al país de la crisis, de tal manera que cuando llegó Néstor Kirchner ya estaba levantando la economía y empezó a levantar con mucha velocidad. Este es el primer episodio en que llegan al gobierno sin dinero. Y guarda con esa situación. Tengamos cuidado con esa situación. Porque un populismo sin dinero tiene tendencia a profundizar el autoritarismo. ¿Qué pasa con el PRO? El PRO fue fundado como a partir de la visión de la afirmación de la existencia de una nueva política apoyada en la eficiencia y la gestión. Esto es lo que decía el PRO, eficiencia y gestión. Llegaron al gobierno y no demostraron ni eficiencia ni gestión. Los resultados, fundamentalmente los resultados de los 2 últimos años de su gobierno, fueron una demostración cabal de falta de eficiencia y falta de gestión. Por lo tanto, el PRO en el gobierno nacional ha demostrado que su techo es el nivel municipal. Que pueden gobernar bien la ciudad de Buenos Aires, tal vez puedan gobernar bien la ciudad de Buenos Aires, pero no están preparados ni como partido, ni como dirigencia para gobernar el país. Bueno, voy al segundo bloque. Yo les hablé de un primer bloque, coronavirus, marco institucional y político general. El segundo bloque es, ¿cuál es en ese marco institucional y en esa realidad del coronavirus? ¿Cómo es la situación de la Unión Cívica Radical? ¿Cómo está el radicalismo? El radicalismo protagonizó una crisis de gobierno espectacular en el año 2001. Y no debemos olvidar ese antecedente. Porque a mí me parece que, como efecto posterior al 2001, se produjo casi insensiblemente un cambio cultural en un amplio sector de la dirigencia radical. Porque la crisis del 2001 le dio a mucha gente la sensación de que el radicalismo por sí mismo se estaba alejando del poder, que ese alejamiento se manifestó con claridad el día que nuestro ex correligionario Leopoldo Moró alcanzó el 2,5% de los votos en una elección nacional. Para mucha gente, para muchos dirigentes del partido, ese resultado significó que el radicalismo dejaba de ser competitivo en términos electorales y que por lo tanto ya no era la plataforma necesaria para competir con alguna posibilidad de llegar a algún cargo.
ese cambio cultural relativizó enormemente los contenidos ideológicos de la Unión Cívica Radical y lanzó a muchos de sus dirigentes a buscar la oblicua que de alguna manera les permitiera llegar al cargo público. Acuérdense que Raúl Alfonsín dijo en algún momento que si el electorado argentino se corría a la derecha, el radicalismo tenía que estar dispuesto a perder muchas elecciones. Lo que significó una manera muy gráfica de decir que había que ser coherente con la propia ideología en cualquier situación electoral. Pero este cambio cultural produjo, entre otras cosas, el resultado de Gualeguaychú. ¿Qué pasó en Gualeguaychú? La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical decidió dejar de lado un proyecto de coalición que se venía ejecutando con sectores de centroizquierda argentinos y se lanzó a una rápida vinculación con el macrismo, porque algún grupo de sus dirigentes entendieron que Macri era el camino más rápido para volver al poder, de alguna manera. En Gualeguaychú se manifestaron dos tipos de argumentos. El primer argumento fue el manifestado por dirigentes de buena fe que acompañaron esa decisión. Esos dirigentes de buena fe dijeron que había que, en primer término, había que parar la continuidad del populismo autoritario y corrupto por los riesgos que implicaba esa continuidad. Y en segundo lugar, había que valorizar la posibilidad de alternancia como una de las características básicas de una democracia bien fundamental. Es decir, la interrupción del ciclo del autoritarismo corrupto. Y por el otro lado, la alternancia como valor democrático eran lo que impulsaba a la coalición. Pero el argumento fundamental que se utilizó, recuerden el discurso de Sanz, por ejemplo, fue el de que con esa alianza íbamos a tener más senadores, más diputados, más gobernadores, más concejales y más intendentes. Es lo que yo llamo el argumento cuantitativo. Y el argumento cuantitativo decidió la suerte del radicalismo más que la alternancia y el deseo de parar al populismo autoritario y corrupto. De ahí vino la alianza con el PRO. Esa alianza, que tenía el objetivo de parar al autoritarismo, al populismo autoritario y corrupto, logró su objetivo, ese objetivo lo consiguió el 10 de diciembre del año 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la República. Ahí quedó interrumpido el ciclo del populismo autoritario y corrupto. Pero después hubo que gobernar. Y el gobierno fue de tal naturaleza que en el 2019 el populismo autoritario y corrupto volvió al poder legitimado por el voto popular. Eso implica que el objetivo central de la coalición constituyó un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso en dos sentidos. Un rotundo fracaso en el sentido político, porque el populismo volvió a hacerse del poder, y un rotundo fracaso en el campo económico-social, porque terminamos con más inflación, más pobreza y más endeudamiento. Ahí vale la pena mencionar una segunda frase. Yo al comienzo hablé de Alfredo Justo Bacari, la frase que me había transmitido en algunas conversaciones. Ahora la segunda frase es de Maquiavelo. ¿Qué dijo Maquiavelo? Frente a ciertas prácticas políticas, cuando el hecho los acusa, que el resultado los excuse. No sé si me están escuchando. Cuando el hecho... Tengo miedo de mandarlos de cortó también con Casella. Ya, ¿qué quiere que haga? Tengo que buscarlo uno por uno, tengo una lista. No se cortó, Casella. ¿No se cortó? No, siga. Es Luis que está hablando por teléfono. Déjenlo hacer. Se cortó. Perfecto. Luis, cerrate el micrófono cuando atendes el teléfono, por fin. Discúlpenme, soy Gustavo Vivo. Es Eduardo el que tiene el teléfono prendido. Discúlpenme. Sí, pero yo estoy callado.
Yo La soy segunda- Gustavo Vido. ¿Le puedo pedir que apague el Rodolfo. micrófono? Perdón, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, sí. Bueno, sigo. Estaba mencionando una frase de Maquiavelo ajustada a esta coalición sancionada en Gualeguaychú. ¿Qué dice Maquiavelo? Cuando el hecho los acusa, que el resultado los excuse. ¿Qué quiere decir? Aún impugnando el procedimiento para la toma de decisión de Gualeguaychú, si hubieran tenido éxito en el gobierno, ese mal procedimiento inicial hubiese sido convalidado por la realidad. Pero en la práctica, los argumentos de Gualeguaychú, manejados como los manejaron con sentido cuantitativo, poniendo la zanahoria delante de la nariz de cada uno de nosotros con candidaturas, cargos y nombramientos, terminó siendo desestimado por el fracaso final del procedimiento. Es decir, el gobierno de la coalición fracasó y eso impidió legitimar la forma en que se había tomado la decisión. Por otra parte, hay un cierto sector dirigencial que cree que hemos evolucionado de partido político a mutual de candidatos. Concibe la Unión Cívica Radical como una plataforma destinada a sostener candidaturas con cualquier contenido o aún sin contenido. ¿Por qué? Porque ese sector dirigencial ha colocado la conveniencia por encima de las convicciones. Y ahí aparecen las reelecciones infinitas, aparece el nepotismo, aparecen dirigentes con cargos permanentes, es decir, aparece una oligarquización de la Unión Cívica Radical, porque es un grupo reducido de dirigentes con cargos que utiliza el partido para sostener la posibilidad de mantener y multiplicar esos cargos. Esto además incluye un elemento negativo extraordinariamente grave. Hay un retroceso sustancial en materia de democracia interna, porque el partido está gobernado, de hecho, por los que tienen cargos, porque el partido no se reúne, porque el Comité Nacional existe solamente en función del presidente, pero no en función del plenario. El radicalismo tiene una conducción colectiva, no una conducción unipersonal. La conducción colectiva está integrada por 4 delegados por cada provincia, más algunos adicionales de otras organizaciones partidarias. Ese Comité Nacional no se reúne nunca. El presidente del Comité Nacional opina como si él fuera el Comité Nacional. Y el problema no consiste en que Cornejo sienta eso. El problema consiste en que cuando no funciona el Comité Nacional, no funciona el ámbito natural de debate previo a la toma de decisiones. Exacto. Eso es una demostración de retroceso en materia de democracia interna. Además, yo no me remito a la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que es la que conozco más. El afiliado ha dejado de tener la posibilidad de participar con su voto en elecciones internas. Lo digo señalando lo siguiente. No estoy haciendo una invocación de internismo. No se trata de internismo. El internismo es una deformación del proceso. Estoy hablando de la decisión en manos del afiliado. Lo que hemos perdido es la capacidad de convocar a nuestros afiliados para que participen en las decisiones básicas de la Unión Cívica Radical. Eso sí. Que como por ejemplo designar candidatos y designar las autoridades partidarias. Por otra parte, junto con este fenómeno, el radicalismo permaneció durante mucho tiempo, durante toda la presidencia de Macri, y sigue permaneciendo todavía en una actitud silenciosa. El partido no tiene voz ni tiene opinión. Y ese estado de silencio está fundamentado en un conjunto de circunstancias que son la especulación. Cuando gobernaba Macri especulábamos con no avanzar ninguna opinión que pudiera molestarlos para no perder una candidatura futura. En segundo lugar, la vacuidad, el vacío. Un partido que no discute, un partido que no delibera, no produce ideas y entonces no tiene nada que proponer.
En ese sentido, es notable el retroceso de las ideas en la Unión Cívica Radical. Hace mucho que no escuchamos un ámbito de debate de ideas en el partido. Y cuando aparece uno, como fue la Convención Nacional, a partir de la presidencia del doctor Sapia, y especialmente la Comisión de Economía de la Convención Nacional, inmediatamente aparecen las voces partidarias que tienden a deslegitimar el debate en esos ámbitos. Y eso genera una notable incoherencia, porque el radicalismo siempre fue un partido de ideas, siempre tuvo plataforma electoral, siempre tuvo contenidos, los contenidos históricos de defensa del voto popular y los contenidos coyunturales de acuerdo a cada etapa del país. Y nosotros hoy somos un partido sin contenidos, sin ideas, sin debate y sin propuestas. Si echamos la mirada a la provincia de Buenos Aires, ¿con qué nos encontramos? Durante los 4 años del macrismo, con una actitud de subordinación y ausencia. Subordinación establecida con relación al gobierno de María Eugenia Vidal. Absoluta subordinación. Las voces críticas eran censuradas dentro del partido. Y eso implicaba que teníamos que hacer un seguimiento acrítico, un seguimiento silencioso, un seguimiento mudo. No hay partido político que pueda sobrevivir si su opinión, su criterio y sus conceptos no llegan a la gente. Un partido silencioso es un partido que avanza a pasos agigantados hacia su desaparición. ¿Cuál es la situación actual en este campo? En el campo partidario. Por un lado, tenemos al grupo a la mayor parte del grupo de los dirigentes que maneja, de hecho, la Unión Cívica Radical, sosteniendo la continuidad de la relación con el PRO. A tal punto que en la provincia de Buenos Aires, algún dirigente vinculado con el oficialismo partidario ha llegado a decir que en el PRO existe hoy un debate entre los duros que se nuclean con Patricia Bullrich y los blandos que se nuclean alrededor de Rodríguez Larreta. Frente a esa situación, ¿qué aconseja hacer el radicalismo, este dirigente de la provincia de Buenos Aires? Y bueno, esperemos que ellos resuelvan su conflicto y si gana Rodríguez Larreta, nos alineamos con Rodríguez Larreta y si gana Patricia Bullrich, nos alineamos con Patricia Bullrich. Eso es la propuesta de un dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, que está fuertemente vinculado con la Comisión Partidaria. Alinearse detrás de Bullrich o detrás de Rodríguez Larreta. Cualquiera sea el resultado, es lo mismo. Lo que queremos es tener un espacio para poner un candidato en un puesto. Nosotros tenemos una dificultad enorme. Hemos canjeado nuestro silencio y nuestra subordinación por candidaturas sin contenido y por cargos sin importancia. Nuestras candidaturas no están, nuestros candidatos efectivamente electos no son portadores de una propuesta, de una idea, de un conjunto de valores y principios de la Unión Cívica Radical. Nada los obliga a nada. No hay plataforma electoral, no hubo nunca una plataforma de la coalición que integramos. En segundo lugar, los cargos que hemos recibido en la provincia de Buenos Aires son cargos de acompañamiento. No solamente por el silencio en que se mantuvo el partido, sino además porque el nivel de los cargos estuvo fuera del ámbito de la decisión. El único personaje que participaba, que decía participar del ámbito de las decisiones, fue el vicegobernador, nuestro común correligionario, Daniel Salvador. Sin embargo, la actitud política de Salvador fue siempre de mucha más solidaridad con María Eugenia Vidal que con la Unión Cívica Radical, pese a que Salvador era el presidente de la Unión Cívica Radical en ese momento. Pero ahora tenemos otro problema que también que me parece que debemos poner sobre la mesa. Ha aparecido por el otro lado algún grupo, hasta ahora reducido, de dirigentes de segunda categoría que están vinculados con el gobierno y que pretenden incluso proponerle a alguna gente la constitución de listas colectoras en la próxima elección de diputados nacionales, listas colectoras en el marco del Frente de Todos.
Es decir, tenemos para un lado los que quieren seguir en el PRO, y con el PRO, y por el otro lado los que quieren insertarse en el gobierno de Fernández y Cristina. En ambos casos, la claudicación que esto implica para la Unión Cívica Radical es de una dimensión colosal. Y yo tengo la obligación, como dirigente histórico, veterano, viejo, como ustedes quieren llamarme, tengo la obligación de decirlo, de denunciarlo y decir que voy a trabajar hasta que pueda trabajar en contra de cualquiera de estas dos propuestas. ¿Por qué? Porque me parece que la actitud sumisa del PRO, con relación al PRO, se va a trasladar a la misma actitud sumisa con relación al Frente para la Victoria. Y eso es inaceptable para un partido que tiene sentido de su propia dignidad y para una dirigencia que debería tener sentido de su propia dignidad. Acá voy a utilizar una tercera frase. Hablé de Alfredo Justo Bacari, hablé de Maquiavelo, ahora voy a usar una frase de Larralde. Muchachos, no se trata de cambiar de amo, se trata de suprimir el amo. Acá no se trata de seguir subordinados al PRO o canjear la subordinación para el frente de todos. Se trata de volver a ser la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué digo que debemos volver a ser la Unión Cívica Radical? Porque la Argentina necesita la presencia de un partido como la Unión Cívica Radical, especialmente en este estado de deterioro del sistema político argentino. Por eso debemos hacer un esfuerzo radicales para establecer un nuevo punto de partida que nos permita, desde la dinámica interna hacia afuera, recuperar el espacio histórico de la Unión Cívica Radical. Ese fue el segundo bloque. El tercer bloque. En ese campo, de acuerdo a estos antecedentes que acabo de señalar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Primero, con relación al país. Lo primero que debemos hacer es tener un plan económico, porque no lo tenemos. Porque después que se supere la pandemia, vamos a encontrar una realidad económica de un nivel extraordinariamente dramático, de vida o muerte para mucha gente y para muchas empresas. Por lo tanto, diseñar un plan económico que tenga como contenido el objetivo del crecimiento, de la expansión, del desarrollo de nuestra economía es fundamental. Pero a partir de ese requisito inicial de un plan económico, tenemos que señalarle los radicales al país que con el Estado que funciona, que con el funcionamiento actual es imposible que la Argentina crezca. Tenemos que iniciar una tarea de reforma del Estado en su totalidad, incluyendo los subsistemas, como por ejemplo la seguridad, como la previsión social, por ejemplo la salud pública. Esa reforma tiene que apuntar a la eficiencia, a la transparencia, a la planificación de largo plazo. Y debe estar fundada en la idoneidad de quienes proyecten las reformas y en la idoneidad de quienes ejecuten las acciones concretas. Junto con la reforma del Estado debemos encarar una reforma impositiva que le otorgue a la Argentina la recaudación genuina de recursos para manejar sus necesidades financieras. Ingresos genuinos, pero al mismo tiempo que tengan en cuenta la función redistributiva del impuesto. Acá la Argentina está cargada de impuestos regresivos que sancionan a los más pobres, que sancionan a quienes viven de un ingreso fijo y que liberan en gran medida a quienes están en el extremo superior de la escala social. Además del diseño del sistema recaudatorio argentino en sí mismo, tenemos el fenómeno de la evasión y de la elusión que aumentan los privilegios y aumentan las diferencias sociales. Sin una reforma impositiva de fondo, va a ser muy difícil que este país pueda funcionar. La tercera reforma es la reforma educativa. Nosotros necesitamos una reforma educativa. Yo hablé de la reforma del Estado y de la reforma de los subsistemas. La educación pública es un subsistema del Estado. Pero el valor estratégico de la educación en este momento de cambio científico tecnológico requiere una reforma específica. Hoy no es posible
manejar la realidad concreta cotidiana sin una formación previa relativamente sólida en términos científicos y tecnológicos. Dentro de poco tiempo va a crecer el porcentaje de trabajo humano descartable. Y el que no esté formado no va a existir para el sistema económico. Por lo tanto, la formación, la educación, apunta a dos objetivos simultáneos que tienen el mismo propósito. Por un lado, formar a la gente para que tengan trabajos de calidad, y por el otro lado, dotar a la creación de riqueza de los valores humanos científicamente formados como para dotarla de posibilidades de desarrollo. Tenemos que definir una política territorial, demográfica y de medio ambiente. Cuando hablamos del coronavirus, tenemos que tener en cuenta que la sociedad argentina, la urbanización desordenada y anárquica, generó centros urbanos inmanejables como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, la capital federal, por supuesto. Centros urbanos inmanejables, que son el resultado de la falta de una política territorial y demográfica que hay que diseñar rápidamente, incorporando el medio ambiente como un factor decisivo para la calidad de vida, incluso para la sobrevivencia. Y por último, tenemos que tener un diseño adecuado de política internacional. Es muy preocupante lo que está pasando con la política internacional en el gobierno de Alberto Fernández. Yo pienso y suelo decir que Néstor Kirchner utilizó los recursos humanos como una forma de exhibirse como progresista. Para Néstor Kirchner gobernador, los recursos humanos no significaron nunca nada. Para Néstor Kirchner, presidente de la República, los derechos humanos sirvieron para darle una textura progresista a su gobierno, para llegar a los sectores de la defensa de los derechos humanos, para incorporarlos, para captarlos en alguna medida, en importante medida. Me parece que, a partir de su experiencia con Néstor Kirchner, Alberto Fernández quiere hacer lo mismo en el plano internacional, no ya en los derechos humanos, sino en el plano internacional. Y aparecer como un gobernante progresista que no toma en cuenta a los sectores que él considera de centro-derecha en otros países y se alía, pretende aparecer como aliado de los sectores progresistas en los distintos países, especialmente en Latinoamérica. Me parece que eso, desarrollado como se está haciendo, implica un riesgo enorme para la posibilidad de inserción argentina en el ámbito internacional, que es imprescindible para su desarrollo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que la política internacional debe ser un instrumento de relacionamiento, debe ser un instrumento de integración, pero también debe ser un instrumento de desarrollo económico. Y en ese marco tenemos que tener en cuenta que el primer ámbito de inserción argentina es Latinoamérica. Por eso lo que está pasando en este momento con el Mercosur y Argentina es muy preocupante desde ese punto de vista. ¿Cómo hacer todas estas reformas? Para hacer estas reformas hay que convocar, el gobierno debe convocar. ¿A quiénes debe convocar? Debe convocar a los partidos políticos con representación parlamentaria, debe convocar a las organizaciones sindicales, debe convocar a las organizaciones empresarias, pero fundamentalmente debe convocar a gente de conocimiento. Debe convocar a la intelectualidad argentina, comprometida con el país y con ideas claras para poner en marcha. Con el 48% de los votos no alcanza. El gobierno solo no lo va a poder hacer, menos este gobierno que está viviendo una potencial confrontación interna. Por lo tanto, el gobierno debe ampliar su base de sustentación política con una amplia convocatoria. Vuelvo a recordarlo a Raúl Alfonsín. Cuando ganó las elecciones, Raúl Alfonsín nos dijo, con el 52% de los votos no alcanza a partir de la necesidad de cambio estructural que debe afrontar la Argentina. Bueno, el doctor Fernández llegó con el 48%. No tiene ni los votos ni la personalidad política de Raúl Alfonsín. Por lo tanto, necesita mucho más convocar y ampliar su base de función política. También tomando en cuenta que la vicepresidenta siempre va a querer limar su poder. Eso para lo que podemos denominar el país. ¿Cómo hacemos con el sistema político argentino?
tenemos que hacer dos cosas fundamentales, tenemos que hacer muchas, pero dos cosas fundamentales. Primero, revalorizar las ideas perdidas en el fárrago del individualismo y del pragmatismo y de la especulación. Revalorizar las ideas en relación a lo que el mundo es hoy, no a lo que el mundo era en el 45 con intransigencia y renovación, o lo que el mundo es en el 72, 74 con renovación y cambio. El mundo hoy es otra cosa, hay que comprenderla, entenderla y ubicarse frente a ese mundo. Esto no quiere decir someterse a las tendencias dominantes en ese mundo. Esto quiere decir saber cómo debe ubicarse la Argentina frente a ese mundo. Un tema que debemos debatir consiste en definir cómo debe ser hoy lo que se denominó, después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar, que con tanta profundidad transformó la realidad social en Europa. La segunda cosa que debemos hacer es incorporar al sistema político argentino el máximo nivel posible de idoneidad, de eficiencia operativa y de credibilidad ética. Idoneidad, eficiencia operativa y credibilidad ética. También debemos incorporar métodos públicos de evaluación de resultados. Es cierto que las elecciones son el método que el pueblo tiene para evaluar los resultados de un gobierno. Pero la evaluación bianual no es suficiente, hay que evaluar permanentemente. Debe haber instrumentos sociales de evaluación de la gestión cotidiana de los gobiernos. Porque si eliminamos, como lo hemos eliminado de hecho, el factor de la idoneidad como requisito imprescindible, y en segundo lugar no evaluamos los resultados, no vamos a estar en condiciones de saber qué se está haciendo en realidad y nos vamos a encontrar después con la sorpresa de la próxima pandemia en materia de salud pública, la próxima pandemia en materia de economía o la próxima pandemia en materia social. ¿Qué debemos hacer con la Unión Cívica Radical? La Unión Cívica Radical debe defender su identidad y autonomía, debe recuperar su identidad y su autonomía. Al mismo tiempo debe desarrollar un profundo proceso de renovación de ideas, renovación de métodos de acción política y renovación de dirigencias. Déjenme decir que cuando yo hablo de renovación de dirigencias, me incluyo entre los renovables y no entre los renovadores, obviamente. La recuperación de identidad y autonomía debe hacerse a partir de un concepto central del pensamiento y del espíritu de la Unión Cívica Radical. El radicalismo nació para defender la causa popular. Y la causa popular se defiende ampliando la participación del hombre común en todos los ámbitos en que participe. En el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. La vocación del radicalismo para ampliar los niveles de participación es histórica, con el voto popular con Irigoyen, con la causa de los desposeídos con Alem, con la reforma universitaria, con la Ralde y el artículo 14 bis, con Alfonsín y el Estado de Derecho, con Ricardo Balbín y la búsqueda de la unidad nacional. Es decir, siempre buscamos integrar, convocar a integrar. La identidad del radicalismo está fundada en eso. Lo llamaremos progresismo, lo llamaremos centroizquierda, lo llamaremos como querramos llamarlo. Pero lo fundamental es nuestra identificación con la causa popular. Ahí está nuestra identidad y ahí está nuestra pertenencia. Las coaliciones son herramientas. Pueden servir en la medida en que el partido posea la capacidad representativa y la coherencia ideológica que habiliten una presencia determinante en la coalición. No es una coalición aquella en que un partido adopta una actitud de silencio y subordinación. Eso es otra cosa, pero no es una coalición. La Unión Cívica Radical tiene que asumir la tarea muy importante de reinstalarse en el Gran Buenos Aires y fundamentalmente entre trabajadores y jóvenes. Debe preservar su unidad y preservar su condición de partido nacional. Es cierto el valor de los territorios, pero los territorios provinciales o municipales deben concebirse a sí mismos como parte de una organización nacional que comparte los grandes objetivos.
que comparte las grandes ideas, que comparte las grandes secciones. No podemos, el radicalismo no puede limitarse a ser en la provincia de Buenos Aires una liga de intendentes y en el orden nacional una liga de gobernadores. El radicalismo debe ser un partido nacional, con una plataforma nacional, con una extensión nacional y con una visión, fundamentalmente con una visión nacional. Y por último, el radicalismo debe proponer. ¿Proponer qué? Proponer cuáles son los caminos para reformar el Estado, para la reforma impositiva, para la reforma educativa, para la política territorial, demográfica y de medio ambiente, para la política internacional. Es decir, el radicalismo debe tener ideas para poner a disposición del país. La propuesta no es solamente intelectual. La propuesta consiste en exhibir ideas que sirvan como bandera de convocatoria. ¿Cómo debemos proponer? Debemos proponer a partir del pensamiento. Y para tener pensamientos claros y modernos debemos convocar a gente, debemos llamar, debemos recorrer las universidades, debemos convocar en todos los espacios de pensamiento, debemos darle espacio político a los que piensan. De esa manera todos los radicales volveremos a pensar. Es decir, conquistaremos ese espacio de pensamiento que hemos perdido. Y acá termino. ¿Para qué tenemos que hacer todo esto? A mi criterio, tenemos que hacer esto para una cosa muy simple. Para convertir a la Argentina definitivamente, como logró Alfonsín, Raúl me refiero, como logró Alfonsín, convertir a la Argentina en un país donde la democracia tiene una vigencia permanente. Tenemos que convertir a la Argentina en una sociedad permanentemente libre, abierta e igualitaria. De esa manera estaremos cumpliendo con nuestra función política. Muchas gracias, señores. Si me quieren preguntar algo, estoy a disposición.